Imagínate por un momento que cuando eras niño, tus papás hubiesen querido tener más hijos y en su intento de querer tener más hijos hubiesen adoptado a alguien por ahí, una adopción en tu familia. Tal vez sea una realidad en tu vida, no lo sé, pero me atrevo a decir que en la mayoría no fue ese el caso, si es que existe uno entre nosotros que ese fue algo de su historia del pasado. E imagínate por un momento que obviamente todos sabemos cómo funcionan las adopciones, el niño o niña que es adoptado a un hogar que no era su hogar, adquiere no solamente el apellido de los padres, sino los privilegios que conlleva el haber adquirido legalmente ese apellido, con la esperanza de que el trato que se le va a dar a ese niño o niña pues va a ser el mismo trato que ya se le está dando a los hijos que ya eran de casa. Esa siempre es la esperanza y esperemos eso esté sucediendo en la mayoría de los casos. Pero ahora imagínate en ese ejemplo que te estoy dando, que de repente el niño que fue adoptado comienza a verte menos, comienza a verte como un hijo de segunda clase, y por alguna razón que tal vez no conoces, empieza a tener aires de grandeza y empieza a sentirse superior a ti y empieza a sentirse con más derechos que tú, empieza a sentir que el trato que él merece debe ser mejor o simplemente empieza a menospreciarte en muchas direcciones que tú nunca te hubieras esperado como consecuencia de que sí, de que tú hubieras esperado agradecimiento, ¿cierto o no? De parte de ese niño. Sin embargo, empiezas a notar lo contrario. ¿Verías esto como una situación normal o natural de la situación? No, ¿verdad? Te sorprenderías, ¿no? Y muy probablemente se sorprenderían tus padres junto contigo si es que se están dando cuenta de la situación y cualquier otro a su alrededor que puede echar una mirada a su dinámica familiar. De igual manera, se sorprenderían. No sería natural ni lógico ver una actitud así de ese niño o niña que ha sido adoptado. Lo que uno esperaría de un niño que ha sido adoptado a una familia que no era su familia y que recibe privilegios que antes no tenía y que tampoco merecía, pues es una actitud de agradecimiento, una actitud de humildad, una actitud de no tener ningún sentido de superioridad hacia la familia o hacia los hijos que ya estaban. Y eso sería lo natural, eso es lo que esperaríamos de aquellos que no eran parte de una familia y que de repente reciben las bendiciones de serlo. Esa misma idea vamos a encontrar en nuestro pasaje de hoy. Pablo está exhortando a la audiencia de sus días, que en su mayoría son gentiles, por la iglesia a la que escribe, que está en Roma, en donde muchos de ellos vienen de trasfondos que no son necesariamente israelitas o judíos o de alguna de las tribus que se consideraron fieles al pacto de Dios como Judá o Benjamín, y que de alguna forma estaban gozando de los beneficios de la adopción que recibieron por causa de la fe en Cristo. Pablo quería que recordaran, por un lado, que tenían que tratar este asunto con mucha humildad y por otro lado, quería que recordaran que Dios seguía siendo fiel a su palabra, como ya lo hemos estado viendo, a sus promesas, y que Dios no había desechado a su pueblo en un sentido de los términos que la Escritura maneja con respecto a quién es Israel y quién es el pueblo de Dios, que ahorita vamos a ver más adelante, de la importancia de definir nuestros términos también. Muchos de los problemas que experimentamos hoy en día o aún en medio de nuestras relaciones con otros es porque no hemos aprendido a definir nuestros términos. Y puede ser que estemos usando las mismas palabras, pero la palabra que tú usas tenga una definición muy distinta en mi persona que en tu persona, y por eso a veces no nos ponemos de acuerdo, ¿cierto o no? Entonces, definir nuestros términos es esencial para poder entender y poder llegar a acuerdos y conclusiones
de las cosas que aprendemos y decimos creer. El mensaje de hoy tiene que ver con esta idea de Dios que no ha desechado a su pueblo Israel. Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Y ahorita vamos a definir nuestros términos. Vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. He dividido el mensaje en 4 secciones. Primera de ellas es versículos 1 al 12, en donde el remanente de Israel terrenal no ha sido desechado. Y es lo que Pablo quiere argumentar a su audiencia original, a cualquier idea preconcebida de aquellos que leen su carta y que piensan y les pueda pasar por la mente que Dios desechó a Israel terrenal, por decirlo así. Pablo quiere ayudarles a entender que eso no es así, que no es así como funciona, y va a hacer todo un barrido con aspectos teológicos del Antiguo Testamento en donde les va a ayudar a ver que no es así como Dios lo planeó. Así es que acompáñame a ver ese primer aspecto de nuestro texto, versículos 1 al 12, en donde vamos a ver bajo el título o el encabezado central de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, que el remanente de Israel terrenal no ha sido desechado. Acompáñame a leer esos pasajes nuevamente. Versículo 1, capítulo 11 de Romanos, dice: digo entonces, dice Pablo, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Recuerdas que hemos estado viendo que Pablo anticipa preguntas de su audiencia? Él se adelanta a las posibles preguntas que puedan surgir como consecuencia de los argumentos que él nos ha venido dando, y esta es una de ellas. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Pablo contesta con esta rotunda frase que ya se ha venido haciendo frecuente en nuestro caminar con el libro de Romanos, que dice: de ningún modo o de ninguna manera, porque yo también soy israelita. En otras palabras, ahí se pudo haber quedado la cosa, ¿cierto o no? Sí, dice Pablo, si yo siendo israelita les digo que yo camino con Dios, que Dios es mi Señor, que Cristo es mi Salvador, que soy salvo por gracia, por medio de la fe, entonces nadie venga y me cuente que el israelita ha sido desechado, porque si no, entonces estaríamos diciendo que yo mismo me considero desechado. Eso debería ser ya de por sí su argumento más profundo, más certero de lo que él está tratando de transmitir al contestar esa pregunta, pero sin embargo no se queda ahí, sigue hablando. Pero otra vez, creo que Pablo se pudo haber quedado allí, ¿no? De ningún modo, porque yo también soy israelita, y nos da un poco más de detalles. ¿A qué se refiere con eso? Descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, que otra vez ya lo dijimos, es una de las 2 tribus que se consideraron fieles, entre comillas, en no apostatar de la religión que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Continúa diciendo: Dios no ha desechado a su pueblo. Otra vez, hace certera y reitera esa declaración de la respuesta a esa pregunta. Dios no lo ha desechado. Por favor, métete esto a la cabeza, le está diciendo a su audiencia original y a nosotros también. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Y aquí nos da la cita de esa historia. Dice: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, dice Pablo, ¿qué le dice la respuesta divina? En otras palabras, ¿qué respuesta obtiene Elías con respecto a esa declaración? Dice lo siguiente, 2 puntos. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y aquí continúa diciendo Pablo, después de haber traído la atención del Antiguo Testamento, y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿se dan cuenta? Está volviendo a reenfatizar la necesidad de entender que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Creo que eso ya lo hemos estado viendo bastante y quedó muy claro en los capítulos
pasados, salvación por fe y no por obras. Al mismo tiempo está trayendo la atención esta historia del Antiguo Testamento en donde el profeta en verdad sentía que era el único fiel ya en la tierra. Como si ese celo de Dios al mismo tiempo le nubló a la realidad de que había otros hombres de Dios junto con él. Tal vez no al lado de él, pero sí todavía en existencia, vamos, en donde él permanecía, en donde él habitaba. Y ese a veces puede llegar a ser el engaño que podemos llegar a tener nosotros. En algún momento yo recuerdo cuando Dios me salvó, en la iglesia que Dios me salvó, ahí en Canadá, estando previo a salir a evangelizar a una plaza que salíamos a evangelizar, uno de nuestros hermanos oró de una forma que en ese momento yo era muy inmaduro y no entendía muy bien, pero oró así, ¿no? Y oró en inmadurez, también quiero decirlo, ¿no? Decía, Señor, muy parecido a lo que ora Elías, ¿no? ¿A poco somos los únicos fieles aquí? Y él se refería a de que pues no veía a mucha gente predicando el evangelio o compartiendo el evangelio, ¿no? Y sonaba muy espiritual su oración, pero después la analizas más y dices, está muy orgullosa esa oración, ¿no? Pensar en en la idea de que seamos los únicos fieles y porque vamos a evangelizar y no vemos a otros, pensar que ya por eso estamos solos, abandonados allá en medio de Toronto y somos la única iglesia que está haciendo las cosas bien, ¿no? Eso es algo de lo que creo que transmitió esa oración y un poco de eso también vemos en la Escritura. Vemos a un profeta de Dios orando en esa dirección, ¿no? Entonces no es nada nuevo, sucedió en el pasado y sigue sucediendo. Y Pablo quiere que su audiencia original tenga mucho cuidado de juzgar a la ligera, ¿no? Y por eso da estos ejemplos. Dios tiene un remanente. Y lo vimos desde la semana pasada, ¿no? No todo, en la sección que hemos estado viendo de capítulos 9 hasta ahorita en el 11 en el que estamos parados, no todo Israel es Israel. En otras palabras, dentro del pueblo de Israel hay un remanente y siempre ha existido ese remanente. Desde el tiempo de Israel en el desierto, ya existía un remanente. No todos los israelitas en realidad caminaban con Dios. Algunos fueron tragados hasta por la tierra. No sé si recuerdas la historia. ¿Por qué eso? Porque no eran israelitas, aunque parecía que lo eran, aunque se podían identificar con sus diferentes tribus, ante los ojos de Dios no eran israelitas. En otras palabras, el Israel del que vamos a empezar a ver aquí y hablar aquí, o Pablo más bien está empezando a hablar aquí, tiene que ver más que con una etnia o con una asociación parental. Tiene que ver con un Israel en la mente de Dios, que es un Israel espiritual. Un Israel que Dios tiene en su mente desde antes de la fundación del mundo, desde tiempos antiguos, que Él conoció con anterioridad, como dice el pasaje en versículo 2. Ese es el Israel del que estamos hablando y siempre ha habido un remanente. Dios se lo dice a Elías y nos los viene a decir a nosotros en la carta de Pablo. Dice, continúo leyendo en versículo 7, entonces ¿qué? ¿Aquello que Israel busca no lo han alcanzado? Porque fueron escogidos, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, dice Pablo, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Esa es una cita de Deuteronomio 29. Y luego nos da otra cita de David. Dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Endurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla su espalda para siempre. Entonces, ahí vemos la misma idea. ¿Recuerdan lo que vimos con respecto a Faraón? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Pero era porque Faraón era una blanca palomita y Dios malvado endureció el corazón de blanca palomita? No, ya era un malvado y simplemente como a manera de juicio dijo Dios, este corazón va a recibir juicio y en proporción a sus obras y uno de esos juicios es endurecimiento, aparte de todas las plagas, aparte de que después mató a su hijo, al primogénito, ¿ok? Dios
Dios endurece el corazón como consecuencia de la dureza de nuestros corazones, ¿cierto o no? Lo mismo vemos aquí. ¿Israel era bueno? ¿Era fiel a Dios? ¿Caminaban con Dios? No. Simplemente como parte del juicio de Dios en muchas de las direcciones en las que Él ejecuta sus juicios, tiene que ver con el endurecimiento de los corazones. ¿Lo puedes creer? ¿En ello hay injusticia de Dios? No. Él sigue siendo justo. A nadie de nosotros le debe ablandamiento de corazón. A nadie. Así como a nadie le debe salvación. Y es de lo que está hablando. Estos pasajes hacen alusión a esa realidad. Dentro de Israel, dentro de ese pueblo siempre hay un remanente, y el remanente es aquellos a los que Dios decide ablandar sus corazones. Y siempre ha sido así. Y será así por los siglos, hasta el día que nuestro Señor Jesucristo regrese a establecer la totalidad de sus juicios. Amén. El remanente de Israel terrenal no ha sido desechado. Siempre ha habido un remanente, iglesia. Continúa Pablo hablando. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Entonces, aquí está hablando de cómo hay que tener mucho cuidado en empezar a menospreciar al pueblo de Israel. Creo que sucede el caso contrario en nuestros días. Tal vez en el contexto de Pablo, esa era la lucha de los gentiles, ¿no? O esa era la tentación, menospreciar al pueblo de Israel, ¿no? Verlos como, ay, ustedes fueron los que no valoraron al Mesías, ustedes fueron los que clavaron al Cristo en esa cruz, ¿no? Me imagino que esos eran los argumentos que tentativamente salían de las bocas y de los pensamientos de los gentiles. Creo que en el contexto de nuestros días, no que no suceda, creo que sigue habiendo esas acusaciones en alguna medida, pero creo que sucede un poco al revés. A veces como que el pueblo de Dios, los cristianos, exaltan a Israel terrenal, casi como que lo toman como una bandera, ¿no?, del cristianismo, como un amuleto de fidelidad a Dios, y ven a Israel como que bendecir a Israel equivale a bendecir a Dios y sus propósitos. No sé si han podido discernir eso en algunas personas. O sea, como que queremos poner muy en alto al pueblo de Israel porque no entendemos este pasaje. Precisamente porque no entendemos en particular Romanos capítulo 11, pero mucho de lo que ya se dijo también en Romanos en los capítulos anteriores. Israel no es ningún pueblo especial. En realidad nunca lo ha sido. Dios siempre les dijo, ¿creen que es por ustedes que los escogí? ¿Creen que es porque ustedes son mejores que los demás pueblos de la tierra? ¿Recuerdas un pasaje que dice por ahí eso en el Antiguo Testamento? Les dice, no es por nada que ustedes hayan sido. No es por nada que ustedes hayan provocado en mí. Es por lo que simplemente mi beneplácito y mi misericordia y mi amor quiso depositar en ustedes, como para poner mis ojos en ustedes. Pero otra vez, no por nada que Israel sea en cuanto a diferente con respecto a las demás razas o pueblos de la tierra. Y eso es algo que nos tiene que quedar bien en claro, porque las cosas no han cambiado, iglesia. Esa frase que Dios dijo en su momento en esos pasajes no ha cambiado hasta nuestros días. Israel, a mí como me gusta ver Israel, y no sé si les ayuda a ustedes, para aquellos que tal vez tengan a Israel en una estima muy alto que no deberían, véanlo como, ¿alguna vez tomaste clase de química? En química te ponían a hacer experimentos en el laboratorio, ¿cierto o no? Y te ponían los elementos con los que tú debías usar eso, con los que debías hacer ese experimento, y la maestra te decía, toma un cacho de la muestra y mezcla los elementos y vas a ver el resultado. Entonces la prueba o la tesis a la que tenías que llegar es que ese tamaño de la muestra es suficiente para probar que si mezclaras todos los demás elementos que no mezclaste, sería el mismo resultado, ¿cierto o no? Esa era la tesis que tenías que probar en el laboratorio. Pues es la misma idea.
Dios, de toda la masa podrida de la humanidad, tomó un tamaño de la muestra. ¿Para qué? Para probar que el hombre no puede ser fiel a Dios en sus propias fuerzas. Que el hombre más bien lo que necesita es misericordia, salvación, un Mesías, un reconciliador. Y tomó a Israel, pudo haber tomado a Egipto, pudo haber tomado al pueblo cananeo, pudo haber tomado algún otro pueblo de la tierra, pero dijo no, esta muestra va a ser suficiente para probar que todos son culpables, que aquí no hay ningún inocente. Y entonces como consecuencia lo que necesitamos es otro tipo de salvación que no es por obras, sino que es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. ¿Te ayuda la ilustración? A mí me ayuda bastante, espero te sea de bendición. Entonces, vemos otra vez esto, el énfasis de ese punto de versículos 1 al 12 sigue siendo el remanente de Israel terrenal no ha sido desechado. Y si más bien hay un endurecimiento de corazón en el pueblo de Israel y hay una apertura de corazón o un ablandamiento de corazón con respecto a los gentiles, ¿es para qué? Dice el texto, para provocar a celos a Israel. Y aquí también tenemos que tener cuidado, no son celos como Santiago nos dice que son demoníacos. El celo, la envidia, si leemos la carta de Santiago, ¿qué dice que es? Demoníaca. ¿No? Hay un tipo de celo que es pecaminoso y demoníaco. No estamos hablando de esos celos. Pablo no está incluyendo ese tipo de celos. Está hablando de un tipo de celo noble, un tipo de celo digno, un tipo de celo que lo que provoca es que yo quiera hacer lo bueno. ¿Ok? De ese tipo de celo estamos hablando. Como sucedería si es que alguien nos escuchó cantar, por ejemplo, cuando teníamos el tiempo de alabanzas, y alguien que no es creyente entra y nos escucha cantar y puede discernir, o Dios le permite, le abre los ojos como para experimentar un poco la devoción que él puede ver en nuestros cantos, la solemnidad, la seriedad, la pasión tal vez con la que cantamos, y entonces esa persona puede empezar a sentir, yo quiero eso. No necesariamente sería un celo pecaminoso, tal vez sería un celo que es provocado, consecuencia de ver que otros tienen una relación cercana con Dios, ¿no? En algún momento también conocimos a una persona cuando teníamos abierta la cafetería que venía y después de conocernos un rato me hizo este comentario, es que yo quiero tener una familia como veo que tú tienes y que fulanito tiene y que sultanito tiene, que conoció en ese tiempo. Y yo decía, qué padre. O sea, nosotros sin darnos cuenta lo estábamos provocando a celos, ¿ok? Con la interacción que él veía en nuestra familia, sin importar si era de lo mejor o de lo peor, en su perspectiva era algo a lo que él aspiraba. Y eso es algo que, un celo bueno, otra vez, no es un celo pecaminoso. Y así como ese, pueden venir muchos otros celos. En la semana algunos de ustedes saben que estamos en un proceso de acogimiento familiar y nos acompañó era un psicólogo el que nos acompañó a dar nuestros papeles para el DIF y que nos aprueben y toda la cosa. Y estábamos sentados esperando a que nos recibieran los papeles y hizo un comentario muy similar. Dice, fui a una iglesia y me sorprendió ver la hermandad y la comunidad que yo pude discernir en esta iglesia. Hasta me ha puesto a pensar, hizo este comentario, me ha puesto a pensar en que tal vez yo debería de buscar una comunidad. Y él no era un creyente. Entonces, al escucharlo, claro, le dije, claro, pues estás invitado a Iglesia Vida Vertical. Obviamente no somos la única comunidad, pero de ese celo creo que Pablo está hablando. O sea, de que cuando alguien a distancia puede ver algo, lo único que le puede pasar por la mente es decir, yo quiero ser parte de eso que pueden ver mis ojos. Amén. Y aquí lo podemos ver. Israel fue endurecido, sí, pero con la esperanza de que al ver el ablandamiento de corazón del pueblo gentil, ellos digan, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Yo que a mis padres se les dieron las promesas, los oráculos de Dios, todo lo que ellos ya traen arrastrando con respecto a su trasfondo, como por qué estoy parado aquí lejos de Dios. Y que eso sea parte de la piedra, que les pone en el zapato el contexto en el que se encuentran parados. Amén. ¿Se entiende esa parte con respecto al celo del que estamos hablando en el texto del día de hoy? Bueno, entonces espero también haya quedado claro que hay un remanente
dentro de Israel terrenal. Y siempre ha sido así. Y seguirá siendo así hasta nuestros días. Para aquellos que traen ideas preconcebidas de que va a llegar un día en que todo Israel va a ser salvo y refiriéndose a Israel terrenal, no estás definiendo bien tus términos. La Biblia, cuando usa eso, y ahorita lo vamos a ver, se refiere a todo el Israel que está en la mente de Dios, de aquellos que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo y no necesariamente de un pueblo con una bandera blanca con estrella azul. Amén. Eso nos tiene que quedar muy en claro, si no podemos hacer mal uso de la Escritura aún, podemos transmitir incorrectamente la doctrina que decimos creer. Vamos al siguiente punto de nuestro texto. Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Y en ese sentido, ya lo dijo Pablo, yo soy un ejemplo, y en otro sentido hay muchos gentiles, entre los cuales nos encontramos tú y yo, que creemos que estamos caminando con Dios y que Dios no nos desechó, sino nos mostró misericordia. Pero el peligro de eso siempre es con un corazón que puede llegar a ser engañoso o tener la tentación de sentirse superior, es ese, ¿no? Tener un sentido de superioridad. Y esta sección de versículos 13 al 22 creo que quiere enfatizar eso, entre otras cosas que vamos a ver que dice ahí, que el sentido de superioridad no es aceptable. O sea, si en verdad conoces a Dios, si en verdad Dios ya te salvó y te mostró misericordia, si en verdad la fe que tú dices tener es auténtica, es verdadera, es real, la superioridad es lo que menos espera de ti o de mí. Dios nos adoptó, como en la ilustración que les di al inicio, y lo que más espera de nosotros es un estado de humillación, de humildad, de agradecimiento y reconocimiento de que no merecíamos esa adopción. Amén. Y es lo que Pablo quiere transmitir y asegurarse que el pueblo de Dios, en el contexto de a los que le está hablando, la mezcla de gentiles con judíos, entiende esta realidad. Porque lo que últimamente Pablo está buscando, ¿qué es? Lo que Cristo oró, que sean uno como tú tu Padre y yo somos unos. Quiere la unidad del cuerpo. Y para que haya unidad, todos tenemos que manejarnos bajo el mismo perfil. El perfil de sentirnos indignos del llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. En otras palabras, con un tono de humildad en nuestros corazones, no con un tono de orgullo, de sentirnos superiores a nadie. Amén. Y eso es lo que vamos a ver en esa sección. Acompáñame a leer nuevamente esos pasajes, versículo 13, que dice así: pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, ¿a quién es a la audiencia a la que habla ahorita Pablo? A los gentiles. Dice: entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Y vean la forma en la que Pablo lo va a honrar, entre otras formas en las que lo ha hecho. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. En otras palabras, el énfasis del ministerio de Pablo es hacia los gentiles. ¿Con qué esperanza? Y ya lo vimos en la semana pasada, para la salvación de las almas. ¿Con qué esperanza? Que aún esa salvación y esa gracia que está siendo derramada en el pueblo gentil sea algo que provoque al pueblo judío, a los israelitas, a celos, de decir, yo quiero eso. Eso que yo veo, lo quiero. Amén. Dice, continúa diciendo, versículo 15, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿A qué se refiere con esta frase con esta pregunta? ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Lo que está diciendo es, si Dios provoca a celo a los gentiles a los judíos, de forma que muchos de ellos vengan a la fe en Cristo, es como estar viendo vida de entre los muertos, es como un asombro, es como el impacto de ver esa obra es tan grande como pensar en estos términos, muerte a vida. ¿Okay? Es lo único que está haciendo aquí Pablo, y obviamente lo está asociando con la santidad misma. Continúa hablando, dice, versículo 17, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, refiriéndose a los gentiles, otra vez, no pierdas de vista la audiencia, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas
de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante. Entonces ahí está el énfasis de lo que creo que Pablo quiere llegar. Independientemente de cómo interpretemos todo lo demás que ya dijo antes en esa sección, está haciendo una exhortación. ¿Cuál es? No seas arrogante. ¿Por qué? Porque seguramente Pablo está discerniendo o está considerando la posibilidad de un espíritu de arrogancia en el pueblo gentil, de sentirse mejores, de sentirse, mira, yo ya tengo mi adopción, ¿no? Y entonces en esa celebración menospreciar al pueblo gentil, considerarlos aún como tontos o ignorantes o algo que deje ver que no hay humildad, ¿no? Y que deje ver que no entendías de dónde te sacó Dios, donde tú también eras tonto e ignorante de las cosas que pertenecen a Dios. Amén. Entonces, es lo que está, creo queriendo hacer Pablo, que está queriendo conciliar y está queriendo disipular el corazón del pueblo gentil para que no sean arrogantes, como vemos en versículo 18, no sean arrogantes para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. En otras palabras, recuerda que no fuiste salvo por tus fuerzas, ni por tus obras, ni por algo que hayas hecho bien. Es Cristo, es la simiente de la mujer, es el Mesías prometido, es aquel que es la vid, el que te sostiene a ti y el que hace que te veas como una rama que da fruto. ¿Ok? Es lo que está tratando de decir Pablo. Versículo 19, continuamos leyendo. Dirás entonces, ¿las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado? Muy cierto, fueron desgajadas, pero por su incredulidad. ¿Te das cuenta? No es que Dios dijo, aquí hay buen fruto, lo voy a quitar. ¿Quién hace eso con una planta que está dando fruto? No hace ningún sentido. Si fueron desgajadas fue por una razón. No están dando fruto, ¿ok? No están respondiendo al llamado de arrepentimiento y fe en la obra de mi Hijo Jesucristo, dice Dios. Continuamos leyendo, pero tú por la fe te mantienes firme, ¿te das cuenta? No es por tus fuerzas, no es por algo que hayas hecho bien, es por la fe. La fe no solamente te salva, sino te ayuda a perseverar. No seas altanero, otra vez. Aquí hay otra palabra que es sinónima de lo que ya dijo antes, la altanería, la arrogancia, sino teme. Hay un contraste. Tú tienes un llamado esta mañana, cristiano, yo tengo un llamado esta mañana, es a fomentar la humildad en nuestras vidas, a no sentirnos mejores que nadie, a no sentirnos mejor aún que otras iglesias. Esa puede ser la tentación en nuestro contexto, ¿no? Ya a manera de aplicación, comenzar a pensar, nosotros somos iglesia vida vertical, ¿no? Nosotros sí tenemos todo bien fríamente calculado, a nosotros sí no nos falla nada, nuestra liturgia es la perfecta, nuestra doctrina es intachable, y no puede haber mucha verdad en muchas de las cosas que decimos que están bien, por la gracia de Dios. Pero aún en medio de esa realidad tenemos que ir a la raíz. ¿Por qué es? Porque Dios nos sostiene, porque Él nos dio la sabiduría, porque Él nos ha abrido el entendimiento, porque Él nos ha dado la humildad en el poder del Espíritu para poder mantenernos agradecidos y humildes y no altaneros y orgullosos. Amén. Entonces, recordemos eso, porque siempre hay un peligro, ¿cierto o no? En las iglesias. Me imagino que tal vez se te viene una a la mente en donde tú has podido discernir estas cuestiones. Que Dios nos guarde de ser ese tipo de iglesia. Una iglesia que se sienta superior a las iglesias de allá afuera. Y con eso no estoy diciendo que no busquemos el otro llamado de discernir lo bueno de lo malo. En otras palabras, también hemos hablado de eso mucho, creo yo. Es verdad que tenemos un llamado de discernir qué es iglesia y qué no es iglesia. Tenemos un llamado de poder discernir cuál no es una iglesia sana para, primero que nada, no congregarnos ahí nosotros y después también para no animar a otros a congregarse ahí. Eso también es verdad, pero en eso no es que nos sintamos superiores, simplemente estamos discerniendo lo bueno de lo malo, lo que edifica, lo que no edifica, lo que va a glorificar a Dios y lo que no va a glorificar a Dios. Amén. Al mismo tiempo, todo el tiempo, la humildad debe ser nuestra base, ¿no? Aun cuando demos argumentos de por qué algo no es sano, lo tenemos que hacer con mucha humildad, ¿no? Y reconociendo de que si hay algo sano en nosotros, si algo sano puedes ver en medio de nosotros, es por mera misericordia y gracia de Dios. Nada que haya venido de nosotros. Nosotros somos inútiles, a menos que Dios
haya dado esa sabiduría en el poder de su Espíritu y en la guianza de su palabra para poder vivir una fe correcta a la que Él nos ha llamado someternos. Amén. Entonces, esa es parte, creo que, de la aplicación que debemos estar buscando considerar tú y yo en medio de no sentirnos superiores. Y también cuidado, porque podemos llegar a caer en un espíritu de superioridad aún entre nosotros como iglesia. ¿Cierto o no? Pensar que alguien es superior porque es el encargado de un ministerio, eso sería muy arrogante, eso sería con mucha falta de humildad, ¿no? Si Dios me da la oportunidad de ser el encargado de un ministerio, gloria a Dios, espero esté modelando humildad y espero esté ayudando a otros a crecer en su discipulado. Y espero que es esa la razón por la cual Dios me puso como un encargado a través de los procesos de la vida de una iglesia. Y si no es esa la razón, yo no debería estar de encargado de un ministerio, ¿cierto o no? Y lo mismo eso sucede con pastores y con cualquiera que esté en una posición de influencia y liderazgo frente a las iglesias. La humildad debe ser nuestro fundamento, la humildad debe ser aquello que nos rige y lo cual podemos comenzar a considerar para poder servir a nuestros hermanos en Cristo. Amén. Continuamos la lectura, iglesia. Dice, muy cierto, otra vez, versículo 20, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Versículo 22, mira pues la bondad y severidad de Dios, severidad para con los que creyeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. Entonces, ¿se dan cuenta en el lenguaje de permanencia? Cristo habló mucho de eso, ¿cierto o no? Tenemos que permanecer en Él para poder perseverar en la fe. Y permanencia tiene que ver más que con venir a sentarnos a escuchar un sermón, con buscar su rostro todo el tiempo, en todo lo que hacemos, en los diferentes contextos en los que lo podemos hacer, a través de los diferentes medios de gracia que la iglesia nos propone, pero aún también a través de otros medios de gracia que nosotros buscamos de forma intencional en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. La perseverancia no es posible si no estamos unidos a Cristo, permaneciendo en Él. Y aquí lo que está tratando de transmitir es eso, el tener cuidado de que en nuestra arrogancia de pensar que somos algo, estemos demostrando que no somos nada. No que pierdes tu salvación, es que nunca la has tenido. No mezclemos las cosas. La salvación no se gana, te la dan. Y por lo mismo no se puede perder. Pero el que en verdad la tiene, porque ha sido recibida por fe, entonces comienza a vivir una vida de santidad, una vida de humildad, una vida de agradecimiento, una vida en donde estamos buscando la unidad, la armonía. Pero si eso no se está dando y lejos de eso hay arrogancia en mí, ¿qué está demostrando? Que tú no eres. Que tú no eres. Algo que debe de... Una marca del cristiano, a pesar de que aún fallamos en medio de nuestros intentos de fomentar esa marca, siempre va a ser la unidad. Y si no hay unidad, si no hay humildad, humildad quise decir, no unidad, humildad. Y si no hay humildad, entonces no hay un cristianismo bíblico en tu corazón, en mi corazón. Necesitamos fomentar esa virtud en nuestras vidas. Y claro, hablo de fomentar porque no te va a venir natural. No es algo que te conviertes y de la noche a la mañana eres la persona más humilde. No, para eso Pablo dice, ejercitémonos para la piedad. Porque es en la medida que te ejercitas que tú vas a crecer en humildad, que yo voy a crecer en humildad. Pero si no estamos buscando ejercitarnos para la piedad, adivina qué. ¿Cuánto de ti se va a decir en dirección a la humildad? ¿O de mí? No mucho. No mucho. Nos vamos a quedar cortos y entonces tal vez estemos demostrando que no somos, que no hemos sido injertados a la vid que es Cristo. Y como consecuencia no podemos perseverar en la gracia de Dios. Amén. Se trata de permanecer, no de entrar al círculo. Cualquiera puede entrar.
Cualquiera puede entrar a las iglesias. Cualquiera con un buen análisis de cómo es que hay que hacerlo y esforzándose un poquito, se puede hacer a un miembro de iglesias locales sanas. Eso cualquiera lo puede hacer. Perseverar. La perseverancia de los santos. Eso solamente ocurre si en verdad he sido injertado a la vid, que es Cristo. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto. Ya vimos que somos llamados a ser humildes, no tener un sentido de superioridad. ¿Por qué? Porque eso revela humildad y eso va a traer unidad al cuerpo. Amén. Cuando yo no me siento mejor que nadie y nadie se siente mejor que yo, eso va a provocar unidad entre nosotros. Pero si aquí empezamos a sentir que hay categorías y niveles de cristianismo y yo soy mejor que tú, eso va a empezar a dividir al cuerpo. Y Pablo no quiere eso, Cristo mucho menos. Amén. Vamos al siguiente subénfasis del texto esta mañana. El remanente de Israel será salvo. Entonces ya nos quedó claro que hay un remanente. Hay un pueblo dentro de Israel. Hay un Israel dentro de Israel. ¿Ok? Eso también sucede en las iglesias. Dentro de los que somos parte de una iglesia local, hay los que son salvos y los que no. Hay los que viven engañados de pensar que son salvos, pero en realidad no lo son. ¿Y eso cómo lo vamos a poder ver? Por sus frutos. Amén. Pero sí hay un remanente. Y aquí ya hablando de manera particular del Israel terrenal, en esta sección, versículos 23 al 32, va a haber un remanente que será salvo. O sea, Dios sí es fiel a su promesa. Y aquí lo vamos a demostrar. Bueno, Pablo nos lo va a demostrar. Dice, también ellos, ¿a qué ellos se está refiriendo? A Israel terrenal, gracias. Acuérdense que iniciamos con gentiles, ahora está transicionando a ellos, a los que no son gentiles. También ellos, versículo 23, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿A qué se está refiriendo? Yo no sé mucho de agricultura, pero por ahí algún día platiqué con alguien que sí es agricultor y él me explicaba esto, ¿no? Que tú puedes agarrar una rama de un árbol e injertarla en el tronco de otro árbol y entonces esa rama va a dar su fruto de manera exponencial. Porque resulta que el tronco al que fue injertada era de un árbol que chupaba muy bien el agua. Entonces podría regar bien los nutrientes que sea que sucede ahí adentro del árbol a esa rama para que diera mucho fruto. Contrario al tronco original de esa rama que no venía de una raíz de un tronco que no chupaba mucha agua. Entonces por eso hacían ese injerto para que aprovechar las bondades de la raíz de ese árbol, ¿ok? Y beneficiar a esa rama que fue injertada. Creo que es muy parecido, no sé si les ayuda la imagen a lo que está haciendo Dios aquí. O sea, Dios ya había instituido todo un modelo de salvación que es por fe y no por obras, ¿ok? Del cual muchos fueron endurecidos a entender eso y pensaron que era por obras y no por fe, lo cual de alguna manera los aparta de Dios, pero mientras ellos son apartados, otros son injertados a entender la filosofía de salvación de Dios, que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero eso no quiere decir que los que no están siendo endurecidos por un momento no puedan regresar a entender las cosas de manera correcta. Es lo que está diciendo. O sea, ¿qué es lo que los aparta? Su incredulidad. ¿Qué es lo que aparta a un gentil de Dios? Su incredulidad también. Pablo está diciendo, es la incredulidad la que nos aparta de Dios, no que si somos de alguna tribu de Israel, descendientes de algún perfil de esa tribu. Es la incredulidad, sigue siendo el común denominador hasta nuestros días. ¿Qué aparta a los que no adoran al Dios de la Biblia esta mañana, que están allá afuera tal vez, o aquí adentro, no lo sé? La incredulidad. Es la incredulidad y siempre será la incredulidad. ¿Cuál es el pecado imperdonable, iglesia? La incredulidad. La incredulidad. Por la incredulidad las personas irán al infierno y ahí ya no hay vuelta atrás. La incredulidad los va a condenar. Amén. Siempre ha sido la incredulidad, dice Pablo, pero hay unos que no van a permanecer en incredulidad y aquí se está refiriendo de manera particular
aquellos que son descendientes de la carne, por decirlo así, de Abraham, de alguna de las tribus de Israel. Podrán ser injertados si no permanecen en incredulidad. Entonces, ¿cuáles son las bases de la salvación, iglesia? El no ser un incrédulo, sino más bien creer. La fe en el Hijo. Amén. Dice, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha sido acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Versículo 27. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí está diciendo que, aquí es la frase que muchos tuercen, y dice, y la voy a volver a leer, dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Cuando Pablo está usando esa frase, él está definiendo sus términos y ya los definió desde antes. Que no todo Israel es Israel, ¿cierto o no? Solo los que son de la fe de Abraham son descendientes de Abraham, ¿cierto o no? También ya dijo eso Pablo. Entonces, cuando Pablo está diciendo, así todo Israel será salvo, ¿de qué Israel está hablando? Del remanente, del cuerpo de creyentes, de aquellos que son Israel en la mente ¿de quién? De Dios, que son de la fe en el Hijo, tanto judíos como gentiles, judíos mesiánicos, si les quieres llamar así, y gentiles. Ese es el Israel en la mente de Dios, no de un Israel terrenal está hablando ahí, no está hablando, sería tonto llegar a esa conclusión después de todo lo que ya dijo Pablo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, no podemos sobreexaltar al pueblo de Israel, al mismo tiempo no nos sintamos mejores que el pueblo de Israel. Ya lo dijimos, ya Pablo lo dejó muy claro, amén. Sino que hay un remanente de Israel. En otras palabras, velo así. Dentro del pueblo mexicano hay un remanente del pueblo de Dios. Dentro del pueblo chileno hay un remanente del pueblo de Dios. Dentro del pueblo colombiano, dentro del pueblo egipcio, dentro del pueblo japonés, siempre hay un remanente dentro de cada nación, incluyendo Israel que está ahí por Palestina, ¿ok? Hay un remanente. Y entonces cuando el remanente de cada nación sea salvo y llegue el cumplimiento de los tiempos en esa dirección, cuando Cristo regrese y diga, hasta aquí voy a salvar y ya no voy a salvar a ni uno más, entonces podemos hacer eco a la misma declaración que hace Pablo. Entonces todo Israel será salvo. En otras palabras, hay un sentido en el que tú y yo somos un israelitas y en verdad hemos creído en Cristo para salvación. Tú eres un israelita, yo soy un israelita. No me preguntes más de qué tribu vienes, porque eso ya es bobada. Ya es tontería que distrae y en la cual muchos se dejan distraer, por cierto. ¿Ok? Simplemente tan plano y tan simple y tan llano como suena. Los que son de Jesús esta mañana, que en verdad han creído en una salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, esos son israelitas. Así que mis hermanos israelitas, gloria a Dios que Dios nos salvó con una gracia y misericordia tan grande. Amén. Todo lo demás que signifique ser un israelita, también ya nos los dejó en claro la palabra de Dios. Son los que temen a Dios, son los que obedecen los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Esos son israelitas. Amén. Ya no tiene nada que ver con una asociación étnica como muchos lo quieren considerar. Versículo 28. En cuanto al evangelio, refiriéndose a esa misma audiencia, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, ¿te das cuenta del contraste? En cuanto al evangelio ahorita, como están endurecidos, ¿qué son? Enemigos. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. ¿De qué elección está hablando? De la que ya hablamos antes, en donde eventualmente muchos de los de Israel terrenal van a venir a la fe en Cristo. ¿Por qué? Por la elección. Por la elección, porque Dios desde tiempos antiguos ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo a aquellos que habían de creer, el remanente de Israel. Amén. Dice,
Dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿De qué dones está hablando? También me gustaría ahondar un poquito en esa frase, porque a veces muchos la usan malamente, descontextualizándola, y hasta con eso acusan a gente que, no sé, sirvió como pastor, y ahorita ya no están sirviendo como pastor, y dicen, entonces tú nunca fuiste pastor porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Alguna vez lo han escuchado? O alguien dice, no, yo siento el llamado de ser pastor y como los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, yo tengo que ser pastor. ¿Lo has escuchado en esa dirección también? Nada que ver. Ve el contexto. ¿De qué está hablando? De salvación. Está hablando de ese momento en el que va a venir el remanente al cumplimiento de las promesas, que es fe en el Hijo. De eso está hablando. De ese llamamiento y de esos dones. ¿De qué don está hablando? El don de haber creído, el don de la salvación misma, el don de habernos rendido a Cristo y a su señorío. ¿Amén? Entonces ya por favor no vuelvas a usar el versículo en esa forma, si alguna vez lo habías usado, y ya sabes cómo ayudar a otro a no usarlo de esa forma, si escuchas que alguien lo usa de esa manera. ¿Amén? Continuamos leyendo versículo 30, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. ¿A quién le está hablando en esta frase? A los gentiles. ¿La desobediencia de quién? De los judíos. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. ¿Ok? Entonces como que se revirtieron los papeles, está diciendo Pablo. Y luego dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia. ¿A quién? A todos. Entonces, ahí ¿tengo las mismas posibilidades de ser salvo si soy judío que si soy gentil? Sí, todos hemos sido encerrados, usando las mismas palabras del versículo, a desobediencia. Entonces, todos tenemos el potencial de ser salvos en otras direcciones. Los términos y condiciones son los mismos para ambas audiencias. No es que aquí, no sé si alguno de ustedes traía algún trasfondo dispensacionalista, espero haya sido destruido en estos 3 capítulos que hemos abarcado de Romanos. No hay de que va a haber un mejor trato para los judíos o un mejor trato para los gentiles. Aquí todos hemos sido encerrados a desobediencia y la esperanza es igual para todos, la salvación en Cristo. Amén. La fe en su nombre. Eso es lo que nos hace brincar del otro lado, por decirlo así, para poder estar caminando con Dios. Entonces, ¿el remanente de Israel será salvo, iglesia? Yo hubiera esperado unos amén ahí. Amén. Amén. Y la esperanza es que tú eres parte de ese remanente. Y te digo algo, si aún no lo eres, también ya viste que tienes esa oportunidad de serlo. ¿Qué se demanda de ti? Arrepentimiento y fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Creer que en verdad eres tan malo como Dios dice que lo eres, tan depravado como la Biblia enseña que lo eres, tan indigno de entrar a la presencia de Dios como tus frutos lo demuestran, y entonces clamar por la gracia y la misericordia de Dios. Decir, Dios, ahora sé quién soy, gracias porque me permites verlo, y también sé que tú eres santo y que demandas una justicia perfecta para que yo pueda entrar a tu presencia, la cual nunca podré obtener por mis propios méritos. Necesito un Salvador, necesito alguien que me reconcilie, necesito un sustituto que tome mi lugar en una cruz, porque yo merezco la ira y la condenación por el pecado. Y necesito a un Salvador que haya podido vivir la vida perfecta que tú demandabas de mí y que yo no pude vivir. Y ese es Jesucristo. Y cuando yo pongo mi fe y esperanza en ese que murió, pero que también que resucitó y que llevó la ira en mi lugar, pero también vivió la vida perfecta que no pude vivir y que destruyó el poder de la muerte y del pecado en mi vida, demostrado en su resurrección, entonces yo puedo vivir para tu gloria. Y entonces yo puedo ser llamado parte de ese remanente del que hemos estado hablando en la carta de Romanos, para poder vivir en tus estatutos y para tus preceptos. Ese es el llamado a la salvación que te está siendo dado a través del libro de Romanos esta mañana. Si aún no has creído en un tipo de salvación de ese tipo, que no es por obras, sino por medio de la gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, entonces el llamado de esta mañana para ti es ese: únete al remanente de Israel. ¿Cómo lo puedes hacer? En arrepentimiento y fe en la persona y obra de Cristo. Y entonces sí, vas a comenzar a experimentar lo que significa ser un verdadero israelita, un israelita según la definición que Dios nos ha dado
de quién es un verdadero Israel. Amén. Así que no lo pienses más. Hoy puede ser el día de tu salvación si aún no le conoces. Y por último, si has entendido todo lo que Pablo ya dijo, si has seguido el argumento de Pablo, no solamente desde versículos 9 hasta el final del capítulo 11, sino en todo lo que nos ha venido diciendo desde versículo 1, capítulo 1, entonces te vas a unir a la doxología de Pablo. La adoración debe ser nuestra respuesta apropiada. Amén. No el orgullo, no la arrogancia, no el sentirnos menos, no el sentirnos más, simplemente en sentirnos agradecidos de que Dios haya ordenado la salvación de la forma en la que Él la ordenó. Pablo entendía eso y por eso en versículo 33 dice esto: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Me encanta la humildad del apóstol Pablo. A pesar de que él entiende muy bien lo que ya nos explicó y por lo cual Dios lo usó para inspirar su revelación a nosotros, al final del día, después de poner la tinta y terminar con la última frase que vemos en el versículo 32, da un paso atrás y adora a Dios. Y vemos esta doxología, este tiempo de adoración y de desborde, de ver la supremacía de Dios en la forma en la que Él diseñó la salvación y haberse placido en revelarle un poco de cómo es que funciona esa salvación, al mismo tiempo reconocer que Él es inútil en entender esas cosas, al menos que Dios se lo haya revelado. Amén. Y eso es lo que vemos aquí. Y esa debe ser tu respuesta y mi respuesta al final. Si en verdad eres el verdadero Israel, el Israel espiritual, el Israel del que habla el texto, que es el remanente de Dios, lo que menos espera de ti y de mí no es tener un sentido de superioridad, sino un desborde de adoración en esta dirección. Y que podamos maravillarnos en contemplar la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la suficiencia de Dios al haber diseñado una salvación tan gloriosa en medio de un mundo tan corrompido y tan caído, entre el cual tú y yo habitamos y del cual somos parte. Amén. Así que, iglesia, conclusión: ¿Dios ha desechado a su pueblo Israel? Ay, ya se me durmieron. Yo creo que te voy a dar una pista. Voy a volver a hacer la pregunta. Iglesia, la pista está en la segunda parte del versículo 1 de nuestro texto esta mañana. Iglesia, ¿Dios ha desechado a su pueblo Israel? No me copiaron la pista. De ningún modo, de ninguna manera. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en verdad nos asombra ver tu bondad, tu amor, tu paciencia, tu misericordia para con tu pueblo. Gracias, Padre, porque en verdad ninguno merecíamos ser pueblo y tú nos has hecho pueblo. Por tu gracia, no por nada que hayas encontrado en nosotros que apelara a tu deseo de salvar, sino por la obra de tu Hijo, por haber puesto nuestra fe en ese mensaje, en ese hecho, en ese sacrificio perfecto que no solamente paga por nuestras transgresiones, sino que su sangre nos limpia de toda maldad. Señor, gracias porque aquellos que hemos creído ahora podemos ser llamados pueblo, hijos tuyos por adopción. Y entonces como consecuencia podemos vivir las implicaciones de haber creído el Evangelio, de habernos rendido a ti a los pies de tu Hijo.
Señor, ayúdanos a vivir como un Israel humilde, que no se enaltece, sino que se humilla y que ayuda a otros a venir a la salvación por fe, que no es por obras para que nadie se gloríe. Señor, ayúdanos a ser, como vimos la semana pasada, evangelistas fieles, evangelistas que se duelen por las almas, que quieren ver a otros ser salvos y que proclaman a Cristo como la centralidad y la forma en la que podemos ser salvos. Señor, yo te ruego porque aun si entre nosotros, si entre este remanente aún hay algunos que no han rendido su vida a Cristo, Padre, que tú abras sus mentes y sus corazones, que no endurezcas más ese corazón de piedra a manera de juicio, sino que lo ablandes en tu misericordia y amor, en tu paciencia, para que puedan atesorar a Cristo en sus vidas y puedan ser llamados hijos tuyos. El Israel espiritual, el Israel que tú siempre consideraste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, por hacernos ese llamado. Ayúdanos a perseverar en ese llamado para gloria tuya. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.